Vamos a iniciar o introducir este tema es una pregunta a cada uno. Sería ¿cómo se considera usted? ¿Una persona de éxito o una persona fracasada? ¿Cómo se considera? Esa sería la interrogante sobre la cual vamos a comenzar, y de esa manera pues vamos a ir viendo lo importante de cada uno de los temas en relación precisamente a eso. Pero no me contestaron ustedes cómo se considera cada uno de ustedes, una persona de éxito o una persona fracasada. ¿Seguros? Fíjese que se comenta que en la antigüedad, cuando alguien pasaba por circunstancias difíciles, por circunstancias duras en su vida particular, tomaba cenizas y se las echaba sobre la cabeza, y dice que rompía sus ropas. Usted puede imaginar a alguien echándose ceniza y luego rasgándose sus ropas. Así que esa era una señal de duelo o dolor muy grande en una persona. Entonces, cuando pues se perdía algo o alguien, así que entramos en un periodo de dolor, de sufrimiento, y la vida se vuelve no en una experiencia agradable, sino en una experiencia muy, muy desagradable. Entonces la ceniza representaba, fíjese, lo más bajo a lo que una persona podía llegar, hablando de sus sentimientos y hablando de sus emociones. Nosotros vemos el caso de Job, y la expresión que Job usó en medio de toda esa circunstancia difícil que él vivió fue: Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Dice que Job en sus palabras describía cómo se sentía, y la manera de expresarlo fue detallando de una manera visual sus sentimientos. Dice, lo más vil que una persona se pueda sentir era representado precisamente por el polvo y las cenizas. Otra gente dice que acostumbraba a revolcarse en ceniza o a echarse ceniza en la cabeza, y eso representaba cómo se sentía. El hecho que rasgara sus vestidos tenía que ver precisamente con lo mismo, con su estado mental, con su estado emocional, de cómo la persona había sido afectada por la situación dura o difícil que ésta había vivido, había experimentado. Entonces, vestirse de polvo y ceniza era como vestirse de lo más vil que podía haber. Entonces representaba su ánimo y representaba su estado mental.
La gente que vestía ese ceniza o se rociaba ceniza era porque tenía un sentimiento profundo de vileza. Se sentía lo más bajo, lo peor en el caso que podía vivir de sí misma una persona. Entonces lo que vamos a ver es cuál es el enfoque bíblico cuando se trata de buscarle una respuesta a las circunstancias difíciles de la vida y encontrar el plan de Dios en tales circunstancias. Eso es el propósito principal de la prédica. Dice que el mensaje que Dios entregó al pueblo de Israel ante las cenizas de dificultad que cernía sobre ellos, lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 61. Isaías 61, capítulo 1 al 3. Dice Isaías 61, 1: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar, dice, a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Si ponemos sumo cuidado en el texto y lo vamos leyendo así pausadamente, dice el versículo que el Espíritu de Jehová le fue dado al profeta, en el caso Isaías, y le fue dado para ordenar, fíjese, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo de gozo en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, óleo de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y dice que la palabra ordenar, de hecho, no tiene que ver con una súplica ni con un ruego, sino es un decreto o un mandato que es establecido por una autoridad para que se ejecute una acción sin resistencia. Eso es lo que debemos entender, fíjese bien, por la palabra ordenar. Entonces, si el mandato u orden está dado sobre aquellos que viven en un proceso de dolor, de angustia o de sufrimiento por alguna situación, entonces lo que se entiende es que cualquiera haya sido la circunstancia, no tienen por qué ser las circunstancias las que determinen las condiciones de vida de una persona como para quedarse lamentando toda la vida por una situación difícil, cualquiera haya sido. Sino entender que hay una palabra, fíjese, de sanidad, hay una palabra de restauración sobre la vida del que tiene pesar, del que tiene dolor, del que tiene angustia, del que ha padecido alguna decepción, del que ha vivido a lo mejor alguna experiencia de fracaso. Cualquiera haya sido la situación, dice que no tenemos por qué quedar
condicionados o determinados por las circunstancias. Porque hay una palabra, fíjese, de restauración de parte del Señor para la vida de cualquiera haya vivido una circunstancia difícil. Y en la experiencia lo que nosotros tenemos es, cuando hemos vivido una experiencia difícil, pues esta queda grabada en la mente. Y esa experiencia en el tiempo afecta el presente y afecta el futuro. Y ahí es precisamente donde cabe, fíjese bien, la palabra que el profeta, que el Señor habla al profeta Isaías, cuando dice que a los afligidos de Sión, fíjese, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Entonces hay una palabra de restauración. Cualquiera haya sido la circunstancia, la situación que nos marcó mental o emocionalmente, hay una palabra de restauración. Y dice que es un decreto, es una orden en el caso que el Señor envía para todos, dice, los afligidos de Sión. Y dice que la orden es que se les dé gloria, fíjese, en lugar de ceniza. Esa es la palabra. No tenemos por qué quedar esclavos de una circunstancia, esclavos de una situación, sintiéndonos frustrados, ¿verdad? O marcados para toda la vida, sino tenemos que salir. Tenemos que seguir adelante, y esa es precisamente la palabra que el Señor envía a través del profeta Isaías, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Job, hermanos, según la Biblia, según la palabra del Señor, fue un hombre cuya tragedia de vida no es nada alentadora. Se cuenta que perdió todos sus bienes, y por último su tragedia llegó hasta vivir la pérdida de todos sus hijos. Aparte de todo ello, cayó sobre su cuerpo una enfermedad, dice, que lo atormentó. Sumemos a esto la actitud de su esposa, que lo impulsaba a negar al Señor, a permanecer fiel al Señor. Luego de esto dice que a pesar de toda la tragedia, cuando toda esta situación fue conocida por amigos de Job, dice que lo visitaron para acusarle y para culparle y para decirle: este tipo de situación no llega por gusto. Job, has pecado y por ende tienes que recibir lo que cosechaste. Dice que Job viene a representar a los que han perdido seres queridos, a los que sufren enfermedades incurables, a los que pierden su trabajo, a los que han perdido su matrimonio, los que han perdido su familia,
o a los que han vivido algún tipo de pérdida que han marcado, fíjese bien, sus vidas. Y cuando nosotros leemos el libro de Job, la mayor parte de los capítulos de este transcurren con una interrogante de parte de Job. Y la interrogante es, ¿por qué? ¿Por qué de esa tragedia? ¿Por qué la pérdida de mis bienes? ¿Por qué la pérdida de todos mis hijos? Y ese por qué resuena, dice, a lo largo de muchos de los capítulos del libro de Job. Pero fíjese que cuando llegamos al capítulo 42, se menciona que luego de todo aquel padecimiento y dolor, vino el tiempo a la vida de Job en que la gloria del Señor se dejó ver sobre la vida de este hombre de una manera maravillosa. Esto significa que el tiempo de llorar, el tiempo del dolor, el tiempo del sufrimiento, el tiempo del pesar, el tiempo de la angustia, pasará en la vida de cualquiera de nosotros. Y vendrá el tiempo en que será restaurado todo lo que el enemigo robó. Y mire, si nosotros leemos con ánimo el capítulo 42, 10 de Job, nosotros vamos a leer lo siguiente, que de hecho son palabras que animan, son palabras que nos pueden ayudar mucho a cada uno de nosotros. Y oigan lo que dice Job 42:10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble el Señor, ¿verdad?, todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Queren Apub. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Mire cómo es la bendición de el Señor en la vida de una persona cuando el Señor llega para bendecir, para restaurar, para quitar toda la afrenta que una persona pueda traer en su récord de vida y comenzar a ver la misericordia del Señor en su vida particular, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos. Dice que es algo maravilloso, es algo sumamente hermoso. Entonces el sufrimiento no dura toda la vida, las circunstancias difíciles van a pasar, y luego viene, hermanos, la bendición
del Señor. Y esa debemos de esperarla en paciencia, en fidelidad al Señor, creyendo que no solo nos toca vivir tragedias, sino que también nos toca vivir la experiencia de conocer el favor del Señor, la gracia del Señor sobre nuestra vida acá, hermanos, en vida física. Entonces, si usted se ha sentido desanimado y todo ese desánimo le hace recordar cada experiencia negativa de la vida y aún no ha visto todavía todo el favor del Señor, pues déjeme decirle que va a llegar ese favor. En el momento que nosotros menos pensemos, ahí va a estar, fíjese bien, la bendición del Señor sobre nuestra vida y todas aquellas cosas que un día nos hicieron lamentarnos de ellas, llorar por ellas, sufrir por ellas, van a pasar. Y el Señor mostrará su misericordia. Déjenme expresarles que tenemos esperanza en el Señor. Y una de las cosas que levanta esperanza en nuestra vida es esa experiencia de fe que tenemos en el Señor Jesucristo. El día que conocimos al Señor, dice que comenzó en nosotros nuestra restauración de vida. Pues en Cristo todo el dolor, la angustia, el pesar, el padecimiento que pueda levantarse de la circunstancia, producto a lo mejor de los errores o de las malas decisiones que tomamos en el pasado. Mire, el Señor Jesucristo en la cruz pagaba con alto sufrimiento todo nuestro castigo por el pecado. Y en lugar de luto, el Señor ponía sobre nuestra cabeza un manto de poder, un manto de gozo, de alegría, para no morir de tristeza o decepción o depresión, sino para ser levantados a una condición de vida planeada por el Señor y no por las circunstancias. Esa debe de ser nuestro ánimo. Ahora, al hablar de éxito en la vida, o hablar de éxito en la vida, es hablar de esa capacidad en el hombre o la mujer para hacer que todo lo que emprenda, todo le salga bien. Pero el hombre o la mujer, fíjese, por sí mismo, no tenemos esa capacidad. Y la única manera de asegurar el éxito de la vida es que aprendamos a ser dirigidos, óigase bien, por el Señor. El Señor le dijo a Josué unas palabras muy importantes. Dice en Josué 1:7, 1:8, dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice la palabra, te saldrá bien. Entonces, caminar hacia el éxito implica que hemos sido capaces, óigase bien, de creerle al Señor para nuestra sanidad, para nuestra salud emocional, mental y espiritual, de manera que el pasado no se convierta en el gigante destructor de nuestro presente y de nuestro futuro. Porque lo que el Señor sana, lo que el Señor restaura, lo que el Señor transforma, pues Él lo hace completamente. Por eso es muy importante que todo resentimiento, amargura o trauma del pasado
fíjese, los sanemos con la palabra del Señor. Porque el llamado del Señor es a una nueva vida, a un nuevo contexto de pensamientos, de sentimientos que nos desliguen de toda aquella ceniza del pasado que a lo mejor cirnió sobre nosotros, pero que en Cristo Jesús viene la nueva oportunidad que tenemos en el Señor. ¿Cuántas situaciones el enemigo propicia para marcar negativamente nuestra mente, corazón y sentimientos? A lo mejor abusos, a lo mejor rechazos, fracasos, tragedias, decepciones, desilusiones. Pero decir, óigase bien, que ni una sola de ellas tiene la capacidad de determinar nuestra condición o destino de vida frente a un decreto de gloria que el Señor determinó para todo aquel que ha sido víctima de malas circunstancias. No van a ser las circunstancias las que van a determinar nuestra vida, sino hay un decreto de bendición. Ahora, la palabra hebrea, mire, Abba significa padre, pero también significa fuente. Dios creó todo y antes de hacerlo todo dice que todo estaba dentro de Él. Dios decidió sobre todo lo visible e invisible. Él es la fuente de todo, por eso es Padre, porque de Él emana todas las cosas. Cuando creó al hombre dijo, hagamos, y se habló a sí mismo. De acá que nuestra fuente espiritual de vida sea Dios mismo. Estamos hechos dentro de nosotros de la misma sustancia del Señor. De manera que cuando nos nutrimos de nuestra propia fuente, que es el Señor, dice que todo lo interno tendrá que ser restaurado en el nombre de Jesús. Entonces, conforme vamos obedeciendo la palabra del Señor, dice que todo lo interno tiene que ser restaurado. Y el diseño original con el que fuimos hechos por el Señor comienza a tomar forma. No fuimos creados para la esclavitud, sino para sojuzgar, dominar, ejercer autoridad y ver el éxito en todas las cosas que emprendamos para la gloria y para la honra del Señor. Ahora, tres cosas son las importantes que debemos de recordar para introducir este mensaje y todas las prédicas que vienen por delante. Y es lo siguiente, para ver el éxito en la vida, para estar seguros que cualquier cosa que emprendamos nos salga bien en la vida, dice que hay tres cosas que debemos de considerar. Primero, que no se puede caminar a una vida de bendición o éxito con un peso o carga de sufrimiento, resentimiento o amargura que destruya todo lo nuevo que se piensa emprender. Esa es una de las cosas que necesitamos tenerlas bien en cuenta. Fíjese que no se puede caminar a una vida de bendición o éxito con un peso, con una carga de sufrimiento, resentimiento o amargura que destruya todo lo nuevo que se piensa emprender. Número 2, que el mandato del Señor es a una vida de gozo, de alegría, de esperanza, oiga, en Cristo Jesús. Y tercer cosa importante es entender que existe un diseño de éxito en la palabra del Señor revelada para sus hijos y diseñada para que en su obediencia todo lo que se emprenda, todo, fíjese bien, salga bien. Y eso es lo que necesitamos considerar. A lo largo de todos estos días, todo este mes de abril,
Vamos a ver ese diseño, fíjese bien, de bendición, diseño de éxito.